Ya, muy bien. A todos los participantes, buenas noches. Mi nombre es Marco Mejía Mamani y pues vamos a acompañarles en lo que es este ciclo formativo, ¿no? Diseño de circuitos impresos PSBs, que prácticamente va a culminar en 6 semanas. Ya la semana anterior han comenzado con las clases, entonces estamos dando continuidad, ¿ya? Entonces vamos a procurar siempre acompañarnos tal vez de nuestro celular y nuestra laptop ya cuando realicemos estas clases que más van a ser prácticas. Ya. Hablaremos sobre lo que son las bases y fundamentos de los PCBs, ¿no? De los circuitos, placas de circuito impreso. Bueno, a nuestro alrededor nosotros tenemos varios componentes electrónicos. Ya tenemos nuestros artefactos electrónicos, tenemos nuestra computadora, nuestras heladeras, y sin darnos cuenta estamos rodeados de estos artefactos electrónicos que dentro de estos llevan las placas de circuito impreso. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a diseñar en este ciclo formativo son esas plaquitas, estas de acá, ¿no? La que se está visualizando ahorita, estas vamos a realizar. Vemos en este momento una placa semiprofesional que está desarrollada aquí, casi profesional. Y entonces los artefactos electrónicos pues manejan placas diseñadas profesionalmente a nivel industrial. Nosotros no vamos a abarcar ese tema, hay que ser sinceros, ¿no? De forma industrial, ¿no? Porque se necesita mayor tecnología. Lo que nosotros vamos a abarcar es diseñar nuestras plaquitas PCB de forma casera. Pero ¿cuál va a ser la ventaja de que tú aprendas a diseñar las placas PCB? La ventaja es en que cuando tú aprendas a diseñar en el programa, tenemos 3 programas que podemos manejar, en uno de esos programas lo vas a aprender. Esta placa la puedes mandar a otro país a que se pueda desarrollar ya de forma masiva y también con las características de diseño, con las reglas de diseño establecidas a nivel mundial, ¿no? Entonces se puede, esa sería la ventaja. Profundizamos más en el tema, creamos nuestra plaquita profesional y la podemos mandar a diseñar a otro país para que con tecnologías avanzadas puedan sacar este mismo diseño profesional. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde surge el diseño de estas placas PCB? Bueno, anteriormente a las plaquitas PCB, esas plaquitas cuando nosotros desarmamos los componentes, nuestros artefactos electrónicos, los desarmamos, entonces que encontramos una placa PCB ya sea de color verde, azul, encontramos, pues esta tecnología ha ido evolucionando con el tiempo. Anteriormente, las conexiones solamente eran por puro cables, ¿no? De punto a punto se decía la conexión. De este punto hasta este punto llegaba la conexión, ¿no? También aquí podemos ver en esta imagen una maraña de cables, ¿verdad? Entonces, antes, por los años 50, incluso por los años 40, este tipo de conexiones era normal. ¿Y cuál era la dificultad en este tipo de conexiones? La dificultad que actualmente se aprecia en este momento es el espacio, ¿no? Hay un espacio ocupado por el volumen de los cables. Esa era una de las dificultades. Otra de las dificultades era el enredo, ¿no? Los cables se llegaban a enredar, ¿no? Ese cableado, y a veces cuando alguno de esos se desconectaba no sabíamos en qué punto estaba la falla, entonces era muy complicado reparar este tipo de cableado, ¿no? También por ese cableado ocurrían accidentes. Nosotros sabemos que por estos cables que son conductores de electricidad fluye, ¿no? Energía eléctrica. Esta energía eléctrica puede producir un cortocircuito. Entonces eso es lo que ocurría. Provocaba accidentes, provocaba incendios. Entonces, ¿cuál era la alternativa para que esto no ocurra, para que el volumen de los artefactos electrónicos o para que los accidentes de incendios por cortocircuitos se pueda minimizar? La alternativa ha sido la creación de las plaquitas PCB, estas placas. Estas placas prácticamente han revolucionado la tecnología, ¿no? Incluso podemos decir que han
eh, minimizado, o más decir, han vuelto más compacto los artefactos que nosotros hoy comúnmente conocemos. Aquellos que son de la época de los 80, 90, teníamos pues nuestro mini componente, se decía, ¿no? Nuestra radio que tocaba un cassette. Estas radios, estos artefactos electrónicos tenían un gran volumen. Entonces, era también porque los componentes electrónicos de esa época eran voluminosos. Y también el cableado era nomás voluminoso. Por eso también los artefactos electrónicos eran de mayor tamaño. Ya por los años 50 estas plaquitas PCB se han llegado a masificar y pues casi la mayoría, por no decir todos los artefactos electrónicos, todos en su mayoría llevan las placas PCB. Estas son las plaquitas PCB. Al lado derecho, por acá, podemos apreciar una placa PCB profesional, ¿no? En este lado podemos ver el color verde. A este lado, en su lado izquierdo, estamos viendo una placa PCB artesanal. Entonces nosotros nos vamos a dedicar a realizar este tipo de placas PCB, las artesanales. El diseño en el programa es casi similar el diseño, con la única diferencia de que este profesional a veces viene de más capas. Y esta que es la artesanal, solamente podemos encontrarlo en 2 capas. Enseguida les aclaro a qué me refiero con capas, ¿ya? Muy bien. Esta es una plaquita PCB. Entonces, si lo apreciamos, esta plaquita PCB está realizada en un material de fibra de vidrio. Por un lado, ya, por un lado, este material es aislante, lo que vemos coloreado con amarillo, ya, es un aislante, es fibra de vidrio. Es decir, por ahí no se conduce electricidad. Y por el otro lado, tiene una fina placa de cobre, ya, una fina capita de cobre tiene. Este cobre, mediante una técnica que se llama el grabado y el quemado con ácido, se elimina el cobre en exceso y solamente se quedan las pistas, ¿ya? Estas pistitas de cobre se quedan. Entonces, una plaquita PCB consta de 2 caras. Una cara superior, llamada top, y la otra cara inferior, llamada button. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a manejar son placas vírgenes de cobre de solamente una capa, ¿ya? Una capa de cobre en un lado y el otro lado va a ser un aislante. Uno de los lados, la cara superior, va a ser aislante y el otro lado va a ser una capa de cobre donde nosotros vamos a crear pistas, ¿ya? Entonces, esto por favor tiene que quedar claro. La plaquita PCB que nosotros vamos a manejar va a ser solamente de una capa, ¿ya? De una capa. ¿Por qué se le dice de una capa? Porque solamente un lado va a ser cobre y el otro lado va a ser fibra de vidrio o aislante. Existen PCBs profesionales de varias capas, de 2 capas, de 3, de 4, de 5, hasta de 16 capas. Esas no las vamos a poder realizar por la tecnología que requieren. Entonces nosotros solamente vamos a manejar placas de cobre virgen con una sola capa. En un solo lado tiene la capa de cobre. Consultas o dudas que tengan hasta ahí, colegas. Bueno, no habiendo consultas ni dudas, sigamos avanzando. Entonces, nosotros vamos a crear estas plaquitas de cobre, ya con 2 caras. En una cara, la cara superior, aislante de fibra de vidrio, no fluye electricidad, no fluyen señales.
y el otro lado una placa con capa de cobre en la cual vamos a generar pistas. Pistas por donde va a fluir la energía eléctrica o las señales. Ya. En la capa superior es donde van soldados los componentes electrónicos. Lo que vemos acá, este transistor, acá podemos ver también algunos pines, por acá vemos resistencias, aquí vemos LEDs, a esos nosotros los llamamos componentes electrónicos. Y estos generalmente van por encima de la capa superior, van puestos por encima de la capa superior. ¿Ya? En el otro lado de nuestra plaquita tenemos las pistas. ¿A qué le vamos a llamar pistas? Pistas le vamos a llamar a los caminos que se corren de un punto hasta el otro punto. Entonces, a todo esto le llamamos pista. ¿Ya? Acá también tenemos pista, ¿verdad? De este punto tenemos una pista que llega hasta aquí, que también se divide en dos caminos, ¿no? Tenemos otras pistas más hasta este punto y esta de acá sigue yendo el camino. Entonces, a todas esas líneas de cobre le vamos a llamar pistas. Ya. También a estos puntitos donde está el estaño, ¿ya? Lo vamos a llamar pads o huellas, le vamos a llamar, ¿ya? Es el lugar donde se hace la soldadura y es el lugar donde se insertan los componentes, las patitas de los componentes. Entonces tenemos dos conceptos que manejar. Las pistas de cobre, que es por donde la energía eléctrica va a fluir, y los pads, ¿ya? O las huellas, que es un orificio donde se va a llegar a introducir el componente y también se va a llegar a soldar. ¿Ya? Esos conceptos, por favor, los tenemos que ya manejar, porque cuando hagamos la sesión práctica vamos a referirnos a pads, vamos a referirnos a pistas, cara superior, cara inferior, pista de cobre. Entonces eso ya tiene que quedar claro. Sigamos. También nosotros en este ciclo formativo vamos a aprender a leer circuitos, ¿ya? Normalmente los circuitos vienen de esta forma, los diagramas, los esquemáticos vienen de esta forma. Entonces tenemos que llegar a interpretar este tipo de símbolos, este tipo de diagramas que tenemos acá. Ya. Ahora, también nosotros cuando diseñemos nuestras plaquitas PCB tenemos que respetar normas, como en un partido de fútbol, ¿verdad? En un partido de fútbol hay reglas. Unas reglas son, por ejemplo, si es que nosotros golpeamos al oponente, al del equipo contrario, pues podemos ser pasibles a tener una sanción, una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. El balón no puede salir de la cancha, ¿verdad? Entonces hay reglas establecidas en un partido de fútbol. Así también para el diseño de los circuitos impresos hay reglas. Una de las reglas más básicas es que las pistas no pueden formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Acá, por ejemplo, fíjense la curva de esta pista no forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90 grados sería algo como esto. Vamos a tratar de dibujar un ángulo de 90 grados, más o menos es así, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? 90 grados, ¿no? Así. Entonces estas pistas no tienen que llegar a formar ese ángulo de 90 grados. Y acá lo vemos, ¿no? Aquí no forman 45 grados, 45. Entonces esa es una de las reglas. También otra de las reglas es que estas pistas tengan un tamaño adecuado, es decir, este tamaño, ese grosor adecuado. Adecuado decimos a la corriente que va a soportar. ¿Ya?
No sé si ustedes han visto alguna vez quemarse un cable, ¿ya? Eso es porque ha pasado mucha corriente por ese cable y se ha llegado a quemar, ¿no? Lo mismo pasa con las pistas. Cuando los electrones fluyen en gran cantidad y la pista es muy delgadita, pues esta pista llega a quemarse, ¿ya? Llega a incendiarse. Entonces, esa también es una regla que debemos cumplir. Las pistas, estas pistas, el grosor depende de la cantidad de corriente que va a fluir por esa pista. ¿Ya? Y eso se calcula, ¿no? Se calcula mediante el consumo que va a tener el componente. ¿Ya? Normalmente se calcula con la ley de Ohm. Seguiremos. Entonces, tenemos reglas que cumplir. Una de las reglas más comunes es que no forme 90 grados la pista. Otra es que las pistas sean adecuadas al flujo de corriente que vamos a utilizar. Esas son las más comunes. Pero también el programa que vamos a utilizar, este programa está diseñado y está incorporado en su programación estas reglas de diseño. Entonces nos va a corregir, ¿no? Si estamos infringiendo una normativa, una regla de diseño, entonces esta nos va a llegar a corregir el programa. Muy bien, veamos el tamaño y forma de los pads. Nosotros vamos a generar de esta forma un negativo, así como se está viendo en este momento. Así vamos a generar un negativo. Entonces, pads le decimos a estos puntitos donde va a atravesar el componente, ¿okay? Esos orificios donde va a atravesar el componente, y esa parte negra donde se va a llegar a soldar el componente. Entonces, estas huellas o pads, tienen que ser también de un grosor adecuado para que se pueda adherir el estaño. ¿Ya? Entonces, esto también con el programa se puede volver un poco más grueso o también un poco más pequeño, ¿no? Más delgado. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el tamaño de esos pads, de esas huellas? Bueno, llegarían a chocarse, ¿no? Entonces aquí habría un cortocircuito. Eso es lo que se debe evitar. A esto infringiría una regla de diseño, ¿no? Entonces tenemos que reducir el tamaño de las huellas, tenemos que reducir el tamaño de los pads, ¿ya? A estos pequeños círculos o cuadrados que vemos acá, le decimos huellas o pads. En ese lugar, en esta parte se introduce el componente, la patita del componente, y en esta parte se llega a realizar la soldadura, ¿ya? Si esta partecita es muy delgado, muy pequeño, la parte negra que estoy marcando, a veces la soldadura no queda bien. Entonces tenemos que hacerlo un grosor adecuado para que podamos soldar. Ya. Seguiremos. No se asusten, todavía estamos comenzando recién. Ya a aquellos que conocen ya de lo que es electrónica, se les va a hacer más fácil poder adaptarse a estos términos. Pero aquellos que no, también, ¿no? Vamos a empezar de lo básico, ¿ya? De cómo es que funciona la electricidad, cómo es que fluye la energía eléctrica. También vamos a conocer componentes electrónicos. Los más básicos, pero los vamos a conocer. Ya. Hasta aquí consultas o dudas antes de pasar a los componentes básicos de un circuito electrónico. Ya. Tampoco no hay dudas ni consultas, entonces seguiremos avanzando. Vamos. ¿Cuáles son los componentes básicos de un circuito electrónico? Bueno, los componentes más básicos, los vamos a señalar, son la fuente de alimentación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una batería. Entonces, es una fuente de alimentación, una batería. Estos pueden ser de corriente continua o de alterna, ¿no? Pero nosotros mayormente vamos a manejar de corriente continua. Luego tenemos los conductores. ¿A qué llamamos conductores? Llamamos a aquel material
que facilita el flujo de electrones. En este caso son los cables. Este cable está hecho de cobre, entonces facilita el movimiento de los electrones. Los electrones van a fluir por ahí. Entonces, a todo el material que facilite el movimiento de electrones se le dice conductor. Entonces, ya tenemos ese material básico, que sería la batería, la fuente de alimentación y el conductor. También tenemos el consumo, ¿de acuerdo? O un actuador, normalmente llamado como consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a consumir la energía que fluye a través del conductor. Acá tenemos un actuador. Aparte de esto, normalmente nosotros vamos a utilizar LEDs, ¿no? En vez de este foco, vamos a utilizar LED. Los LEDs necesitan protección y esa protección la da las resistencias. De esta resistencia va a dar la protección. También dentro de este circuito básico necesitamos el control, tomar el control de todo este circuito. Y eso se puede hacer gracias a un switch de encendido o de apagado. Entonces, estos serían los componentes básicos esenciales de un circuito. La fuente de alimentación, el conductor, por donde va a fluir los electrones, el consumo, ya aquí puede estar un motor, aquí puede estar un transistor, aquí puede estar, como está ahorita, un LED, ¿ya? Entonces, el consumo y también la protección, una resistencia, ¿ya? Eso sería lo más básico de un circuito electrónico, los componentes más básicos de un circuito electrónico. Seguiremos avanzando. Acá vamos a prestar un poco más de atención, ¿ya? Porque son símbolos que tenemos que manejarlos ya desde ahora para que podamos en el programa identificar el componente. ¿Ya? Por ejemplo, las fuentes de alimentación, una pila, una batería, un cargador, una batería 18650, estas son recargables, o esta batería de 9 voltios, estas. Cualquiera de estas, su símbolo es esta de acá. ¿Ya? Una línea horizontal más una pequeña vertical, otra horizontal más una grande vertical, donde en este símbolo se representa a esta parte grande con el positivo y esta negativa. Cualquiera de estas baterías son representados por el mismo símbolo. ¿Ya? Entonces este símbolo nos indica que es una pila o una batería. ¿Ya? Las pilas o las baterías que comúnmente conocemos tienen corriente continua, ¿no? Hay dos tipos de corriente, la alterna y la continua. Más vamos a hablar de la corriente continua, ¿ya? Entonces las pilas o las baterías tienen esa característica, tienen corriente continua. Ya. Hablando de conductores y los aislantes. Los conductores son todo material que permita el flujo de corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Solamente es el flujo de electrones, ¿ya? Cualquier material que permita el flujo de electrones, ese es un material conductor. En contraposición, cualquier material que no permita el flujo de electrones, el flujo de corriente eléctrica, a ese se le conoce como aislante. Aquí podemos ver materiales conductores, ¿no? En sí el agua no es conductor, pero si le ponemos un poquito de sal o algún mineral, ¿ya? Este se vuelve conductor. Entonces aquí tenemos al agua como conductor, los metales son conductores, objetos mojados son conductores, los árboles también son conductores. ¿Cuáles son los aislantes, no? El vidrio es un aislante, el plástico es un aislante, la porcelana es un aislante, la goma, la madera seca también es un aislante. Entonces, en estos dos grupos se dividen.
los conductores y los aislantes. Conductores, aquellos que permiten el flujo de electrones. Aislantes, aquellos que se oponen al flujo de electrones. ¿Ya? Entre estos dos grupos, entre los conductores y aislantes, existen también los semiconductores. Los semiconductores. Estos han evolucionado la tecnología actual que tenemos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de los semiconductores un poco más adelante, ¿ya? Pero existen, no nos vamos a olvidar, ¿ya? Hay conductores, aislantes y los semiconductores que pueden conducir electricidad en ciertas condiciones. Ya. Veamos ahora un poco de los elementos de protección. Se les dice elementos de protección porque estos cortan el flujo de energía eléctrica si es que ocurriera una sobrecarga, ¿no? En este caso tenemos al fusible. Su símbolo es este de acá. Cuando veamos nosotros este tipo de símbolo, imaginaremos que es un fusible. Si se sobrecarga con el flujo de corriente, este se llega a quemar, ¿no? Es un pequeño filamento que tiene aquí. Entonces, si nosotros le cargamos acá mucha corriente, mucha intensidad de corriente, este filamento se llega a quemar, hace un corte y ya no fluye la electricidad, ¿no? Es como si estuviese apagado. Normalmente estos fusibles venían en artefactos electrónicos antiguos, ¿ya?, para su protección. Tenemos también los condensadores. ¿De qué se encargan los condensadores? Son estitos, ¿no? Y su símbolo es esta de acá. Estos condensadores los hay de dos tipos, los condensadores electrolíticos y los condensadores cerámicos. También se los dice capacitores, ¿ya? Estos dos son los mismos, estos dos. Con la única diferencia de que estos condensadores electrolíticos manejan altos valores de voltaje y también existen grandes valores de unidades en faradios. A diferencia de estos pequeñitos, unas lentejitas que manejan pocos valores de voltaje y también pocos valores en microfaradios. El símbolo entre ambos es casi similar. Los condensadores cerámicos y los electrolíticos, su símbolo es casi similar, si se fijan, con la única diferencia de que este símbolo, el del condensador electrolítico, tiene un signo positivo en una de las patas, en uno de los lados. Entonces, como tenemos un positivo acá, quiere decir que este condensador tiene polaridad. Al tener polaridad, queremos decir que un lado es negativo y el otro lado es positivo. En este caso, estamos hablando del mismo condensador o capacitor, lleva dos nombres, capacitor o condensador. Este no tiene símbolo, ¿verdad? Entonces es indistinto. Este no tiene polaridad. No tiene polaridad. Entonces podemos conectarlo de cualquier lado, igual va a funcionar. Este no. Este condensador electrolítico, necesariamente el negativo tiene que ir con el negativo y el positivo con el positivo. Si lo conectamos al revés, podemos hacer un cortocircuito, ¿no? También tenemos como otro de los componentes de protección los disyuntores, ¿no? Estos son dispositivos que cortan automáticamente la corriente eléctrica, ¿no? Estos muchos lo deben tener en su ducha actualmente, ¿no? El termostato, lo que le llamamos. Entonces viene de diferentes capacidades también, ¿no? Si es que la energía eléctrica sobrepasa su límite, entonces este automáticamente se llega a desconectar. Es un elemento de protección también. También tenemos el diodo, ¿no? El diodo. Este diodo es interesante, este diodo. Permite el flujo de energía eléctrica en un solo sentido, ¿no? Es decir, les dice a los electrones solamente vayan en este sentido, nada más. ¿Ya? Eso les indica, ¿no?, el diodo. Este diodo, su símbolo es este de acá, ¿ya?, donde
uno de los lados es positivo y el otro lado es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este diodo tiene polaridad. Aquí nos dice que es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección, ¿no? Es lo mismo que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Solamente en un sentido va a fluir la electricidad. Los elementos de control. Los elementos de control son los interruptores, tenemos los conmutadores y también tenemos el transistor. Este transistor, colegas, si es que lo estudian a profundidad, es el componente electrónico que ha revolucionado la tecnología, ¿ya? Está hecho en base a un material semiconductor. Dentro de su encapsulado, en este encapsulado, hay un material semiconductor. Este ha revolucionado la tecnología, ¿ya? Entonces, los switches son solamente interruptores, abren o cierran el circuito, nada más. Si es que nosotros presionamos este botoncito acá, entonces este circuito se va a llegar a cerrar, se cierra. Si es que presionamos en el cero, entonces llegaría a abrir también el circuito, ¿no? Solamente abre o cierra el circuito. Acá tenemos otro tipo de switch, ¿ya? Este tipo de switch normalmente tiene el nombre de normalmente cerrado, close, y normalmente abierto, open, ¿no? Si este interruptor está acá en este sitio, entonces está normalmente cerrado. Si es que cambiáramos de posición, está en el normalmente abierto. Es igual que este interruptor, que este switch. El transistor. Bueno, este transistor también puede hacer de switch, también puede servir como circuito de control y lo vamos a utilizar en ese sentido, ¿no? Cuando realicemos un diseño. Dos tipos de transistores existen, aquellos que son NPN y aquellos que son PNP, negativo, positivo, negativo o positivo, negativo, positivo. El más común en el mercado es el NPN. Este dispositivo se utiliza para controlar corrientes grandes, por ejemplo, ¿ya? Con pequeño voltaje, ¿ya? A la base se le pone un pequeño voltaje y en el colector y el emisor podemos manejar un voltaje mayor. También sirve como amplificador. Su símbolo, igual veamos el símbolo de ambos, del switch, de este switch normal, del conmutador, veamos, y también el símbolo del transistor, ¿no? El que vamos a normalmente utilizar es este símbolo, entonces hay que memorizarse, ¿no? Este de acá. Ya. Hasta aquí. Son los símbolos de los componentes más básicos que vamos a manejar, colegas, ¿ya? Dudas y consultas que tengamos hasta acá, por favor, si no vamos a seguir avanzando. Ya, no tenemos dudas y consultas, muy bien. No se desconecten porque más ratitos hay una dinámica en la cual vamos a participar todos, ¿no? Porque tenemos que aprender a diseñar. También para eso estamos en este pequeño ciclo de 6 semanas, ¿no? Entonces, sigamos, avanzaremos. Veamos ahora el multímetro, que es nuestra amiga y la vamos a utilizar constante este multímetro, ¿no? Este multímetro nos ayuda a poder medir voltajes alternos, voltajes de corriente alterna, voltajes de corriente continua, nos ayuda a medir el valor de las resistencias, también nos puede ayudar a medir continuidad, es decir, si es que está fluyendo electricidad o no, si hay flujo de electrones o no. Y también podemos medir la corriente, ¿ya? La intensidad de corriente también se puede llegar a medir. Este multímetro es un dispositivo digital, antes habían analógicos, este es digital, en el cual tiene una especie de reloj, ¿acá? El cual se puede mover, girar y ponerlo en la escala que nosotros veamos conveniente. De acá, por ejemplo, hasta aquí tenemos una escala, de acá hasta acá también tenemos otra escala, de aquí hasta acá otra escala, entonces
nosotros vamos viendo en qué escala poner para realizar una medición. ¿Ya? Tiene dos chicotillos, ¿no? Dos chicotillos. Uno con cable rojo y el otro con cable negro. El negro siempre va donde dice COM, ¿ya? Siempre va conectado al COM. A veces nos compramos el multímetro y los cables están desconectados, ¿no? ¿Y dónde va esto? El negro siempre va al COM y acá con el rojo jugamos si medimos voltaje o si medimos corriente. ¿Ya? Entonces ahí jugamos. Normalmente vamos a manejar en medir voltaje. ¿Ya? Como actividad 1, vamos a identificar las partes fundamentales del tester, ¿no? Del multímetro. Si lo conocen, entonces me dicen, ¿ya? Por esta parte, aquí tenemos una flechita, entonces nos indica en qué rango está seleccionado. ¿Ya? En este caso, esta flechita nos dice que está en el off. Entonces, el multímetro está apagado. ¿Qué pasa si esta perilla, ya este reloj, yo le llamo reloj, o también se conoce como selector, ¿ya? Selector. Yo le digo reloj. ¿Ya? Entonces, si nosotros el selector lo tenemos en off, significa que está apagado. Pero ¿qué tal si el selector está por acá? ¿Qué tal si muevo el selector y está por acá? ¿Ya? Entonces, este símbolo que vemos acá, por acá, una B con una línea horizontal y también líneas segmentadas, nos dice que podemos medir, si estamos seleccionando este rango, podemos medir corriente. Vamos a mejorar esto. Borrar. Podemos medir. Ya. Ya. Podemos medir voltaje. Voltaje continuo. ¿Ya? ¿A qué digo continuo? Al voltaje de las pilas, al voltaje de las baterías, al voltaje de un cargador de celular. Ese tipo de voltaje podemos medir, ¿ya? Siempre que el selector esté en este rango. Pero ¿qué pasa si el selector está acá? Donde el símbolo también es una B, pero tenemos una especie de una onda ahí, ¿ya? Entonces, si el selector está ahí, nosotros podemos medir voltaje, pero voltaje alterno, voltaje de corriente alterna. Ya. Y podemos seleccionar entre 750 voltios o 200 voltios. Hay una diferencia entre este voltaje continuo y este voltaje alterno. Ya. Eso es más con el cómo fluye la corriente, ¿ya? Normalmente este voltaje alterno lo tenemos en nuestras terminales de nuestras casas, donde se conecta el enchufe, las tomas de corriente. Ahí llega, entonces eso podemos medir cuando estamos seleccionando en el multímetro esta parte. Si nosotros seleccionamos este rango con el selector, baterías, pilas, podemos medir. ¿Qué pasa si estás seleccionado aquí y tú mides la terminal de tu casa, ¿no? Entonces se puede llegar a quemar el componente, este dispositivo, o también podemos sufrir un cortocircuito nosotros, ¿no? Una descarga eléctrica. Entonces hay que tener cuidado de seleccionar bien este voltaje para pilas, baterías, etcétera. Todos de corriente continua. CC, corriente continua. Y este de acá para la terminal, ¿no? Terminal. O corriente alterna. Ya. Sigamos. Esta parte de acá donde dice A también y hay una línea segmentada en este sentido, nos dice que podemos llegar a medir intensidad de corriente. ¿Ya?
¿Cuántos electrones pasan por un conductor? ¿Qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente. Si nosotros tenemos un cable, digamos por acá, y le hemos pelado ese cablecito, está pelado, vamos a tener aquí cobre, ¿no? Cobre, y le hemos pelado este cablecito. Ya. Intensidad de corriente se refiere a la cantidad de electrones que están pasando por este cablecito. ¿Ya? Si su intensidad de corriente es igual a 2 amperios, pues quiere decir que hartos electrones están pasando por acá. Si su intensidad de corriente es igual a 1 amperio, entonces la mitad de esos electrones están pasando, ¿no? Si la intensidad de corriente es igual a medio amperio, ¿ya? Entonces la cuarta parte de los 2 amperios está pasando. Entonces la intensidad de corriente es el paso de electrones por una sección del cable. Ya, eso se le llama intensidad de corriente. Entonces, esa intensidad de corriente, el paso de esos electrones, lo podemos llegar a medir con esta parte seleccionada. Ya. Y normalmente, no sé si han escuchado, dicen, ¿no? Vendemos cargadores portátiles de 5000 amperios, dicen, ¿verdad? Entonces, de carga rápida, dicen. Entonces, significa 5000 amperios, imagínate, es harto, 5000 miliamperios, algunos dicen, ¿no? De 5 amperios creo que he escuchado, ¿no? Entonces, se refiere a la capacidad de carga, a la velocidad de carga. Ya. ¿Qué más? Por este otro lado, por acá, tenemos a las resistencias. Si el selector o el reloj está seleccionado en esta partecita de acá, ya, podemos medir las resistencias. Su unidad de medida de las resistencias son los ohmios, ¿no? Podemos llegar a medir diferentes valores de las resistencias. Y por último, esta partecita de acá, si el selector está por acá seleccionado, podemos llegar a medir continuidad, ¿de acuerdo? O también en algunos multímetros se puede llegar a medir la ganancia del transistor. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando tenemos este símbolo de acá podemos llegar a medir continuidad. ¿A qué se refiere la continuidad? Si es que hay flujo de corriente o no, si es que algún dispositivo está quemado o no. Entonces, con este seleccionado esta partecita podemos llegar a medir eso, ¿no? La continuidad, que nosotros lo vamos a utilizar para esta parte, para acá, acá. Normalmente cuando hacemos las pistas, quemamos las pistas, por acá se llega a un pequeño hilito, existe una desconexión pequeña que la vista no puede detectar. Si ponemos las puntas de medición del tester en este lugar, debería haber continuidad, debería producir un sonido el multímetro. Cuando hay un pequeño corte por acá, no produce sonido, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder llegar a medir con el multímetro cuando seleccionamos esta parte del selector, continuidad. Ya. Ahora, esto como les había indicado, aquí va el chicotillo negro. Acá ya podemos poner el chicotillo rojo o también acá, dependiendo si quieres medir voltaje en este punto, si quieres medir corriente en este punto, ¿no? Pero el negro siempre va en el COM. El negro siempre va en el COM o común, tierra, ¿no? Ya, seguiremos. Hasta aquí, colegas, preguntaremos a ver a algunos que tal vez yo nomás estoy hablando a la pantalla, vamos a preguntar a algunos colegas. Buenas noches, licenciada Marlene Ramírez, debe ser, ¿no? Marlene Ramírez, buenas noches. ¿Usted conocía el multímetro, el tester? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, la verdad no, ahorita me estoy admirándome qué funciones cumple todo eso. Muy bien, Lice. Lo vamos a manejar muy seguido ese multímetro. Ya, gracias, Lice. Cuando vengamos al taller en Caranavi, vamos a manejarlo muy seguido para controlar si existe continuidad en las pistas y también vamos a medir voltaje. Muy bien, Lice.
A ver, vamos a preguntar, licenciado Juan Canaviri, buenas noches. No se encuentra el licenciado Juan Canaviri. Lice, buenas noches, Lice. ¿Qué tal, licenciado? Buenas Lice, noches. La misma pregunta, Lice, ¿usted buenas conocía noches. el uso del multímetro? Lo conocía, pero así, así por imagen nomás, pero con el nombre del tester, ¿no? Sí, así es, Lice. De la misma forma, Lice, vamos a venir a Sí, Lice. Caranavi y ahí vamos a manejarlo, manipularlo. Es una actividad muy bonita que vamos a realizar, Lice. ¿Ya? A ver, una consulta más, ¿no? Ya, Lice. Señorita Claudia Gutiérrez, buenas noches. Ya, no tenemos a Claudia Gutiérrez, ¿no? Licenciado Néstor Uchani, buenas noches. Buenas noches, Lice. Aquí, saludos. Sí, conozco el Intester, Lice. Muy bien, Lice, entonces nos va a colaborar con los colegas para que cuando estemos por Caranavi, también está en Caranavi usted, ¿no, Lice, o está por acá? En Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, carambas, no sé si llegaremos hasta allá, ya, pero ya, Estoy viendo eso. ya, muy bien, Lice. Ujú. La Ya, idea gracias, es Lice. conocer el multímetro y darle uso, ¿no? Y con lo que es el diseño de las placas PCB le vamos a dar utilidad, ¿ya? Muy bien. Seguiremos avanzando entonces. Una vez visto las partes del multímetro o tester, vamos a pasar a lo que es el código de colores para las resistencias, ¿ya? Un código de colores que debemos conocer. ¿Para qué se usan las resistencias? Estas resistencias se usan para limitar el flujo de corriente, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos por acá energía eléctrica, el polo positivo, y a este lado el polo negativo, ¿no? El polo negativo ponemos por acá, y lo conectamos a una fuente de alimentación, lo que va a ocurrir es que tienen que pasar los electrones, ¿verdad? Del polo positivo al negativo, convencionalmente. Entonces, lo que hace la resistencia es decir, no, solamente van a pasar una cantidad de electrones. Y eso depende al valor de la resistencia, ¿ya? Si el valor de la resistencia es muy alto, voy a poner un número, por ejemplo, 10.000 ohmios, entonces solamente pasarán 4 electrones, ¿no? Estoy siendo exagerado, ¿ya? Entonces, si es que el valor es más bajo, digamos 1000 ohmios, entonces pasarán unos 16 electrones, ¿no? Entonces, lo que hace la resistencia es limitar el paso de corriente, limitar el flujo de corriente, limitar el flujo de electrones, porque la corriente es el flujo de electrones. Entonces, es lo que hace. ¿Cómo se identifica su valor? ¿Cómo identificamos el valor? Es por el código de colores. ¿Por qué el código de colores y números? Porque a veces son componentes muy pequeños y los números no se llegan a visualizar muy bien y lo van a notar en el transistor que vamos a utilizar, ¿no? A veces esfuerzas la vista. Pues con los colores es un poco más fácil, por eso se utilizan bandas de colores, ¿ya? Entonces, tenemos resistencias de diferentes cantidades de bandas. Normalmente hay de 3 bandas y una cuarta que es la tolerancia, ¿ya? El código de colores nos dice lo siguiente. Para el negro le vamos a asociar un número 0. Para el café un número 1. Para el color rojo un número 2. Para el naranja un número 3. Para el amarillo un número 4. Para el verde un número 5. Para el azul un número 6. Para el violeta un número 7. Para el gris un número 8. Para el blanco un número 9. Para el dorado, ¿ya? Es que es la tolerancia, un
5%, para el plateado, también que es la tolerancia, un 10%. Ya. Veamos, esta resistencia de 3 bandas, porque la cuarta es la tolerancia de 3 bandas, se lee de esta forma. Si es color rojo, si la resistencia es color rojo, voy a cambiar un ratito mi color de mi marcador, le vamos a poner color verde, le pondremos, ya. Si el color es rojo de la resistencia, entonces le asocio un número, ¿no? El rojo es el número 2. Ya. Acá también veo un rojo, entonces el rojo es 2. Veo acá en la tercera banda un número café. El café o marrón es número 1. Entonces, acá por favor prestemos atención. La penúltima banda, ya, esta es la última, esta de aquí es la última, esta es la penúltima banda, no se anota el número, ¿ya? No se anota el número. Se debe anotar la cantidad de ceros, ¿de acuerdo? La cantidad de ceros se anota. Entonces, aquí dice marrón, número 1. ¿Cuántos ceros debo anotar? Un número 0. Entonces, anotas ahí un número 0. ¿Ya? Es el multiplicador. Pero es mejor aprender que solamente se anota la cantidad de ceros. ¿Ya? Para la primera banda no hay problema. Si es rojo, anotas 2. Para la segunda banda tampoco hay problema. Si es rojo, anotas 2. Para la penúltima, siempre que veas la penúltima, porque va a haber resistencias de más bandas, entonces no es la tercera, para la penúltima es la cantidad de ceros. Si es marrón, un 0, entonces por eso hemos anotado un 0. Entonces esta resistencia es de 220 ohmios. 220 ohmios. ¿Ya? Ese es el símbolo de ohmios. ¿Ya? Pueden poner también así, OHM. ¿Y qué tal de la última banda? ¿Qué hacemos con la última banda? Bueno, es la tolerancia. En este caso es color dorado. ¿Ya? El dorado, la tolerancia es del 5%. ¿A qué me refiero con tolerancia? Es un rango de error que puede tener y no de precisión. ¿Ya? Puede tolerar hasta un 5% de este valor, más o menos. Seguiremos viendo, ¿ya? Acá hagamos una práctica, ¿ya? Actividad número 3. A ver, vamos a estar atentos. Yo voy a hacer la primera, ¿no? Primero identifiquemos, por favor, colegas, pueden tomarse una capturita de este código de colores, tómense una capturita. Marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo es 4, verde 5, ¿no? Después azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. ¿No? Vayan tomándose esa capturita. Rojo, acá tenemos el número rojo, entonces el rojo era 2. El verde, a ver, yo normalmente juego con los dedos, ¿no? Café, rojo, naranja, amarillo, así, verde. El verde sería 5. ¿Ya? El café, identifico que es el penúltimo, entonces me dice la cantidad de ceros. El café representa 1. ¿Cuántos ceros debo poner? Un 0. Y el dorado es la tolerancia, entonces el dorado, la tolerancia es del 5%. ¿De qué valor es esta resistencia? Esta resistencia es de un valor de, voy a cambiar de color mi puntero, vamos a poner rojito. Este valor de la resistencia es de 250 ohmios, con una tolerancia del 5%. Esta más la haremos. Esta más haremos, ya, esta de acá, y estas dos me van a ayudar ustedes, colegas, estas dos, vamos a nombrar a un colega. Por ejemplo, acá dice café, ¿no? Entonces café, nosotros sabemos que es un número 1. Rojo es un número
2. Estoy en la penúltima banda, el número de ceros, café, número 1, un 0. Entonces aquí anoto 0. La tolerancia, ¿de cuánto es? Del 5%. Entonces, ¿cuál es el valor de esta resistencia? Es de 120 ohmios, con una tolerancia del 5%. ¿Ya? Ahora me voy a ayudar de algún colega, a ver, algún voluntario tenemos para que se pueda leer. Por más que no hayamos confirmado en voucher, sistemas automáticamente les ha aceptado. Solamente tengo dificultad que alguien en esa lista no lo haya incluido. Eso estoy preguntando individualmente porque hoy día Lice WhatsApp no lo incluyeron, soy ya recién. Dice María, ¿se me escucha? Buenas noches. Dice sí, está bien. Ya, ok. Sí, ha habido un pequeño trueno acá en Guarizata y se ha ido la señal. Pues vamos a continuar, ¿ya? No sé hasta qué parte hemos podido estar conectados. Hasta las resistencias se ha podido realizar, ¿no? La práctica, las dos primeras se ha podido escuchar, ¿no? Estamos en el multiplicador, dice, en penúltimo. Ya, en el multiplicador, muy bien. Veamos entonces acá. Ya, entonces acá estábamos, ¿no? En que las resistencias debemos leerlas de izquierda a derecha, ya, tomando en cuenta el código de colores. Si el color es rojo, entonces le corresponde un número 2. Si es verde, le corresponde un 5. Y el penúltimo, por favor, el penúltimo, el número de ceros, la cantidad de ceros. Es café, entonces un 0. Si fuese rojo, el penúltimo, anotamos, el rojo representa 2, anotaríamos 2 ceros, ¿ya? El multiplicador. Pero es conveniente anotarle la cantidad de ceros. Para aquí lo propio, ¿no? El primer color es café, le corresponde un número 1. La segunda banda es de color rojo, le corresponde un número 2. Estoy en la penúltima banda. Entonces, la penúltima banda es color café. Al ser café es un número 1. ¿Cuántos ceros se pone? Solamente un 0. ¿Ya? Entonces, este valor de la resistencia es de 120 ohmios. Esta banda dorada es la tolerancia que tiene la resistencia. Entonces, si es dorado, su tolerancia es del 5%. Si fuese plateado, del 10%. Ojo, también esa tolerancia existe de color café, ¿ya? Que llega a ser del 1%. Esa tolerancia de esa resistencia es de mayor precisión. Veamos. Esta más haremos y esta me ayudan, ¿ya? Pero esta la voy a cambiar de color, la última banda. La última banda le vamos a poner color rojo, ¿ya? Este vamos a decir que es rojo. Entonces me voy acá, le voy a cambiar esta partecita de acá. Esa va a ser para ustedes, esta va a ser para las resistencias.
Ya. A ver, me acompañan. Aquí es color azul, ¿ya? Entonces, según el código de colores, el azul, un licenciado me puede responder, ¿no? ¿Qué color le corresponde acá, el color azul? 6. El número 6. Muy bien, este sería el 6. El siguiente ¿qué color sería? Es amarillo. ¿Qué valor le correspondería el amarillo? 4. 4. Esta banda es penúltimo, pero no va a ser café, no va a ser café, ¿ya? Ahorita está café. Le vamos a decir que esta banda es color rojo. Entonces, ¿cuánto sería el multiplicador o el número de ceros? Por 100. Dos ceros, ya muy bien. Entonces sería 6, 4 y 2 ceros, 6.400 ohmios. De ese valor sería, ¿verdad? 6.400 ohmios. Ya. 6.400 ohmios. Tenemos la tolerancia de un color dorado. Entonces corresponde a un 5% de tolerancia. ¿Ya? Entonces, así vayamos realizando, colegas. Tengo una actividad que está preparada para ustedes con el código de colores. ¿Ya? Esta más veremos. Esta más. Acá tenemos un color naranja, ¿verdad? El naranja representa el número 3. Acá tenemos el color negro, representa el 0 según el código de colores. Y acá el café representa un 1, como es el penúltimo, el número de ceros, un 0. Entonces, este valor de la resistencia es de 300 ohmios, ¿ya? Con una tolerancia también, con una tolerancia del 5%, porque la banda es dorada, por esa razón. Si fuese plateada sería del 10%. Entonces, con una tolerancia del 5%. Ahora, para ustedes, colegas, esta resistencia, ¿ya? Estas resistencias. Me lo van a mandar la capturita al WhatsApp, ¿ya? Envían la capturita, pónganle el valor, tomen la captura con su celular y recuerden que en el WhatsApp se puede editar, ¿verdad? Se puede escribir. Le pones editar y puedes escribir con un lápiz, con tu dedo, o también puedes escribir texto, ¿verdad? Añadir texto aparece, ¿verdad? Entonces puedes añadir el texto a esa misma imagen y compartirlo en el WhatsApp, ¿ya? Se va a tomar en cuenta. ¿Por qué se va a tomar en cuenta? Porque a veces muchos se olvidan un foro, se olvidan tal vez un cuestionario y ahí lo podemos subsanar, ¿no? El participante ha comentado, ha enviado esta actividad, entonces subsanamos un cuestionario. De esa manera, colegas, ¿no? Compartiremos para que sea más dinámico. ¿De qué valor es esta resistencia de acá? ¿De qué valor es esta de acá, esta de acá y esta de acá? Enviamos con capturita, colegas, ¿ya? Al grupo para estos 5 minutitos, colegas, esta dinámica. Lice, ¿Sí? ¿puede adelantármelo la diapositiva donde está la resistencia con sus valores? Eso lo Ya. quiero capturar y lo voy a enviar al grupo. Ok, el código de colores. Muy bien, Lice. Aquí Sí, está. el código de colores. ¿Está bien ahí, Lice? Espérame, sí, Lice. Ok. Ahora sí, Lice. Eso lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ya, ok. Ya. Ya, vayamos, colegas, compartiendo, por favor. Para esto tenemos 5 minutitos. Después ya vamos a culminar, ya tenemos solamente ya una media horita más, con eso ya culminamos. Ya estamos también cerca de acabar. Si lo compartimos rápido, mejor. Lices en el WhatsApp ya les he enviado la capturita. Ya, ¿están compartiendo el link? No estoy en el grupo, usted me confirma. Tienen que compartir los valores de las resistencias. Azul, verde, azul, café. Su tolerancia.
no le incluye el grupo Lice. Ok, gracias. Colegas, vayamos compartiendo. El primero, anotamos su valor, el color que le corresponde. El segundo, la segunda banda también el color y el valor numérico que le corresponde. La penúltima banda, es la clave, el número de ceros, depende del color, ¿no? O el multiplicador. El número de ceros, si es un café, un cerito. Si es un rojo, 2 ceros. Si es un azul, 6 ceros. Si es un violeta, 7 ceros. Si es un verde, 5 ceros. Si es un amarillo, 4 ceros, ¿no? La penúltima banda. La última solamente es la tolerancia. La última es solamente la tolerancia. Ya. Estamos a 2 minutos de concluir con la actividad. Vamos, colegas, compartiendo el grupo. Ya. Entonces, hagámoslo. Realicemos, ¿ya? Realizaremos este de acá, el ultimito, el último. Es color azul y según el código de colores, el azul es el número 6. Este es color naranja y según el código de colores, este es el número 3. Esta banda, la tercera banda, es el penúltimo. Ojo, siempre tomen en cuenta en el penúltimo. El penúltimo es violeta, ¿no? Lila o violeta, ya. Eso representa el número 7. Como es la penúltima banda, entonces 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, ya. Entonces, esta resistencia sería un valor de, anotamos el 6, el 3 seguido de 7 ceros. Ohmios, ¿no? Ya. Ahora, para esta parte, para poder abreviar el número de ceros, se utilizan los prefijos numéricos, ¿ya? Prefijos. O también conocidos como múltiplos. Donde se agrupa de 3 en 3, ¿no? 3 ceros. 3 en ceros. Ya. Entonces, si nosotros agrupamos de 3 ceros y hablamos de prefijos, múltiplos, submúltiplos, aparece el término de deca, hecto, kilo, mega, giga, ¿ya? Deca, hecto, kilo, mega, giga, ¿no? Giga, y así podemos llegar a más. ¿Qué significan estos múltiplos o prefijos?
son los multiplicadores, ¿ya? Por ejemplo, el deca dice 10 a la 1, ¿no? El hecto dice 10 a la 2, el kilo dice 10 a la 3, el mega dice 10 a la 6, el giga dice 10 a la 9, así sucesivamente, ¿ya? Entonces lo que nosotros debemos hacer es agrupar, ¿ya?, la cantidad de ceros. Por ejemplo, acá tenemos 3, aquí tenemos 6, entonces esto sería de 630 megaohmios, ¿no? Ya. Ese sería el valor. Por eso acá está puesto una M y después seguidamente el símbolo ohmios, ¿ya? Para poder hacer esa abreviación, ahorita esto está bien, ¿ya? Pero normalmente cuando vamos a las tiendas de electrónica, para no utilizar ese valor, ¿ya?, 630 millones de ohmios, entonces ellos ¿qué utilizan? Utilizan estos prefijos. Kiloohmios, megaohmios, gigaohmios, entonces esos prefijos utilizan, ¿ya? Normalmente van a llegar a kilos o megaohmios, ¿ya?, en el valor de la resistencia. Por ejemplo, este de acá, 1000 ohmios, ¿no? Entonces estos tres ceros lo agrupamos y vamos a cambiar estos tres ceros por un K. Entonces esto sería un kiloohmio. Más tiene que ver con el manejo de los prefijos. Ya. Eso es muy bien, han compartido varios, ¿no? Acá. Genial. Genial, ya. Estos de los prefijos también los vamos a reforzar, ¿ya? Sí, todos han compartido muy bien los prefijos numerales. Súper, felicidades a los licenciados, ¿no? Los que han compartido. Se ve que están muy activos y atentos a la sesión. Ya. Sigamos avanzando. Vayamos avanzando entonces. Vámonos a la presentación nuevamente. Ya. Estamos acá. Perfecto. Ya. Ahora, después de haber hecho la dinámica, vamos a ver lo que es la PCB en robótica educativa. Bueno, hay PCBs diseñadas para diferentes tipos de actividades, ¿no? Para electrodomésticos, para otro tipo de circuitos de control. Nosotros vamos a dedicar las PCBs, es decir, vamos a realizar diseños PCBs de plaquitas, pero orientado a robótica educativa, ¿ya? A robots educativos. En ese sentido, nosotros tenemos que ver las ventajas de este circuito impreso. Una de las ventajas que presenta es la organización. Cuando nosotros estemos manejando el programa, vamos a organizar adecuadamente nuestros componentes para que éste se evite del cableado, ¿ya? Normalmente vamos a utilizar 6 cables a lo mucho. Lo demás todo va a ser por pistas desarrollados en la PCB. También cuando nosotros estemos diseñando en el programa, vamos a hacer que nuestra plaquita se vea más compacta. Es decir, vamos a acomodar nuestros componentes lo más cómodo posible, valga la redundancia, ¿ya? Lo más cómodo y adecuado posible. También las plaquitas PCBs nos ayudan a poder realizar sistemas embebidos. Estos sistemas embebidos son un circuito, un entorno de trabajo donde este ya presenta un microcontrolador, también ya presenta una unidad de control, también tiene dispositivos de salida y de entrada de datos. A ese se le dice sistema embebido y está dedicado a una acción, a una actividad específica. ¿Cuál es el proceso de elaboración de una PCB? Primero, realizamos la simulación, que es lo que vamos a hacer, simular un
proyecto, simular un esquemático, simular un circuito. ¿Ya? Una vez que realizamos la simulación, verificamos si funciona o no. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder verificar? Un programa. Vamos a utilizar un programa de simulación. En este programa de simulación vamos a poder ver si funciona nuestro proyecto o no funciona, o tiene errores. Si hay errores, lo corregimos. Luego de haber simulado, diseñamos las pistas, ya, la plaquita vamos a diseñar, las pistas, con la herramienta necesaria, ¿no? Ya primeramente hacemos uso del ISIS y también vamos a hacer uso del ARES. Estamos hablando de Proteus que vamos a utilizar. Seguidamente ya tenemos el diseño, el esquema, ya lo llegamos a imprimir, vamos a pasar a la manufactura. Vamos a realizar la manufactura, el quemado de nuestra plaquita. ¿Cuál es la importancia de la simulación? Bueno, la simulación es importante porque nos ayuda a corregir errores que podamos haber cometido, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos no hacer uso del simulador, sino directamente armar en una placa de pruebas, ¿no? En una protoboard, pero a veces los errores ahí ocurren y no se pueden notar, ¿ya? Mientras que en el simulador ya nos muestra los errores. O en la plaquita de pruebas, en el protoboard, si es que hemos cometido un error, un cableado hemos hecho mal, podemos llegar a quemar el componente, mientras que en el simulador no se llega a quemar el componente físicamente, ¿no? Si se llegara a quemar, lo hace virtualmente y ese componente va a seguir existiendo. Hola, hola, ¿alguien está sin el micrófono? Hola. Profe Lourdes. Ya. ¿Qué pasa? Muy bien. Hola. Ya, ajustes y cálculos. También, la simulación nos puede ayudar a realizar ajustes, ya nuevos cálculos. Por ejemplo, si hemos realizado una pista muy delgadita, el componente, nuestra plaquita PCB se ha llegado a calentar, entonces podemos rediseñar nuevamente, ¿no? Y ponerle una pista más gruesa. Recuerden que la PCB tiene que aguantar una determinada temperatura, porque por sus pistas va a fluir energía eléctrica, entonces tiene que aguantar una temperatura. El simulador nos ayuda a eso, a modificar los cálculos que hayamos hecho. Es un aprendizaje seguro. Si lo utilizamos con los estudiantes, el simulador, ellos van a aprender de manera segura, ¿no? A veces utilizamos corrientes que son de 2 amperios y estos son algo peligrosos, ¿no? Si conectamos el positivo con el negativo, nos llegaría a hacer una quemadura en los dedos, ¿verdad? Entonces, con el simulador se evita ese problema y podemos realizarlo de manera más segura. La otra, que es ventaja también, es reducción de costos, ¿no? Al tener un simulador, nos ahorramos el tiempo de poder, nos ahorramos el dinero que podríamos gastar en componentes electrónicos que ahora están un poco elevados de precio. ¿Cuáles son los softwares de simulación que vamos a manejar? Bueno, tenemos varios, unos en línea y otros también que son software de descarga que se pueden instalar en la computadora, ¿no? Tenemos al Tinkercad, el famoso Tinkercad, que es en línea, que ahora también hace diseños 3D, ¿no? En el Tinkercad. Otro es el Walkui, otro programa en línea, también parecido al de Tinkercad, que también nos ayuda a poder realizar la simulación. La desventaja entre estos dos, no desarrolla placas PCB, no crea los layouts, es decir, no crea las pistas. Tenemos el KitKat también, el KitKat, que este es un software de simulación, ya, es offline, y este está orientado al desarrollo de las placas PCB, ya, este de acá, el KitKat. El Walkui y el Tinkercad, estos dos son en línea, ¿ya? Al ser en línea, estos funcionan con internet, pero no están desarrollados para poder realizar placas PCB. A diferencia del KitKat, el KitKat sí es un software profesional que está orientado al desarrollo de placas PCB. Podríamos usar esto, ¿ya? Pero
el caso no va a ser ese, sino vamos a utilizar nosotros Proteus, ¿ya? El famoso Proteus. Ya tiene varios años desde su desarrollo, Proteus desde el 2013, incluso más antes, desde el 2010, si no me equivoco, está, ¿no? El software Proteus. También tiene una amplia comunidad. ¿Qué significa que tiene una amplia comunidad? Que hay personas, usuarios en el mundo que a veces crean librerías o tal vez componentes que no tenemos inicialmente en el programa Proteus. Entonces lo podemos descargar y cargarlo al programa Proteus, dándole utilidad fácilmente. Ya. A eso se refiere con amplia comunidad. También, este cumple normativas, con las normativas que les había hablado al principio, las normativas IPC para diseño de circuitos impresos. También la ventaja es de que aparte de simular, es decir, aparte de crear esquemáticos, simula y también hace diseños, muestra los diseños en 2D y en 3 dimensiones. Por esa razón vamos a utilizar Proteus. Acá está Proteus, este es su símbolo. El que vamos a utilizar es la versión 8.13 o también podemos utilizar la 8.11, ¿ya? Yo he trabajado con la 8.11, es lo más estable, entonces vamos a utilizar esa versión. ¿Qué se puede hacer con Proteus? Bueno, este es el entorno de trabajo de Proteus, así se ve cuando iniciamos. Una pantalla que se parece a nuestro Word. Acá tenemos la barra de menús, por acá arriba, la barra de menús, y por acá tenemos la barra de herramientas, ¿no? Esta parte en gris es el espacio de trabajo, en toda esta parte vamos a trabajar. Y acá, en esta partecita, es donde nosotros visualizamos y sacamos nuestros componentes de la librería de Proteus. Aquí vamos a ir sacando una lista de componentes que vamos a después llevar al área de trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es la versión elegida? Proteus 8.11. ¿Por qué? Incorpora en el ISIS diseño de circuitos, simulación electrónica, compatibilidad con microcontroladores. También el ARES hace el diseño del PCB, la creación de prototipos y la visualización en 3 dimensiones. Estas son las prácticas que vamos a realizar, ¿no? Estas prácticas. Por ejemplo, esto que vemos acá ya es un esquemático. Este esquemático está desarrollado ya con los componentes en Proteus, ya está realizado en Proteus. Entonces esta práctica vamos a realizar. También esta otra, ¿no? Esta otra práctica, la práctica número 2 sería. Entonces hasta acá, estas son las 2 prácticas que tenemos que presentar para la próxima semana, pero el día de hoy vamos a ver unas, ¿no? Porque muchos no están familiarizados con Proteus. Entonces vamos a ver cómo es que podemos desarrollar este tipo de esquemáticos en Proteus y simularlo, ¿ya? Vamos a comenzar con lo más sencillo. Hasta acá tenemos como 15 minutos más. Haremos unos 3 proyectitos rápidamente. ¿Dudas o consultas que tengan hasta acá, colegas? Por favor, estamos dispuestos a poder responderlas. Y si no, también continuamos. Ya. No hay consultas ni dudas, entonces vámonos a Proteus. Dice, ¿el Proteus va a ser, tiene programa o link para descargar? Sí, Lice, les vamos a compartir el link del Drive, lo van a poder descargar. O también, tal vez la Lice lo tiene todavía en sus archivos, les va a mandar al grupo, ¿ya? En formato comprimido. Lo descomprimimos, Sí, lo voy a enviar. instalamos, ¿ya? Lo descomprimimos y lo instalamos.
Pero si no, también se les va a compartir el drive, de ahí también lo van a poder descargar. La versión que tenemos, la 8.11. Ya. También hay otro programa, ya. Este es un programa en línea, se llama EasyEda. Ya, aquí está. Y también este es muy potente. La única diferencia del EasyEda es que es en línea y no hace simulaciones. Ya. Este es el EasyEda. No sé si se puede apreciar. Ese es el EasyEda. Más adelante lo podemos llegar a manejar también, ya, pero primero familiarícense con Proteus. De los programas que yo les recomiende, por ejemplo, uno tiene que elegir, ya. Si utiliza EasyEda, entonces puede dedicarse solamente a usar EasyEda y los proyectos salen profesionales, ¿no? Ya se vuelve un experto en manejar EasyEda y puedes realizar cualquier tipo de proyecto. También si manejas Proteus, de la misma forma es una herramienta muy potente Proteus. Si lo profundizas, puedes crear tus propios componentes, tus propias pistas, tus propios pads, incluso podemos aportar a la comunidad, ¿no? Pero hay que profundizar, ¿ya? La idea de este ciclo es que conozcas Proteus y con eso armemos pequeños circuitos. Ya, veamos Proteus. Acá estamos, acá abrimos Proteus, sí, le damos sí. Lice Marco, estamos grabando, ¿no? Por favor, Lice. Sí, sí, estoy grabando, Liz. Estoy grabando, Gracias, estoy Lice. grabando. Ya, se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya. ¿Me confirman, por favor? Un ok, un sí, por favor. Tenemos 15 minutitos, ya vamos a acabar. Proteus Designio. Está bien. Exacto, ese es, ¿ya? Entonces, hay un tutorial para poder instalar, también se les va a compartir para poder instalar si tienen dificultades, no es muy complicado, ¿ya? Entonces, esta es la pantalla de trabajo. Cuando tú lo vas a instalar va a aparecer en inglés, ¿no? Pero el parche que tenemos, el parche solamente cambia el menú en inglés. Lo demás, todos los componentes siguen perdón, el menú nomás cambia a español. Los componentes siguen en inglés, entonces a veces no es necesario cambiarlo al español, ya. Entonces así se ve, lo que hacemos es abrir un proyecto. Cuando ingresamos a Proteus, abrimos un proyecto. Puedes abrir y seleccionar uno de tus proyectos que hayas creado. Yo tengo varios proyectos creados, ¿ya? O, como ustedes van a iniciar de cero, solamente le damos en nuevo proyecto. Cuando le damos a nuevo proyecto, acá aparece por defecto el nombre de ese proyecto como nuevo proyecto, de esa manera. Entonces tú le vas a poner un nombrecito. Le vamos a poner el nombre de, a ver, práctica 1, práctica número 1, vamos a ponerle, ya. Siguiente, 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 finalizar, ya. Entonces, acá está, así se visualiza la pantalla de trabajo de Proteus. Ahora, para hacer proyectitos en Proteus necesitamos un esquemático. Entonces, la idea de este ciclo formativo no es aprender electrónica en sí, ¿no? Porque electrónica es otro ciclo que al año se va a lanzar también, ¿no? Electrónica básica se llama. Pero por lo menos ahora nosotros vamos a interpretar los componentes electrónicos básicos que hayamos visto. En este sentido, voy a enviarles este manual, ya es un laboratorio de 30 proyectitos, ya. Entonces es un Sekit, este es antiguo, ya, pero es muy bueno, este de acá, donde tenemos el valor de las resistencias, las imágenes pictográficas de los componentes que se van a utilizar, el flujo de la corriente eléctrica, ya, y también tenemos acá proyectos. Por ejemplo, este proyecto de acá, ¿no? Este de acá. Si se puede apreciar, aquí lo vamos a poner esta partecita. Esa parte, ¿no? Aquí hay un esquemático. Entonces, este esquemático lo vamos a copiar a lo que es Proteus, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por eso primero, inicialmente.
Lo voy a ampliar esto. Y vamos a bajar por acá. Ahí está. Entonces, acá, este esquemático, si le damos lectura y viendo los símbolos que hemos manejado acá, puedo decir yo, conociendo los símbolos, que aquí tengo una batería. En esta partecita tengo una batería, ¿no? Voy a escribir. Entonces, acá yo tengo una batería. Este de acá es un componente, es un símbolo de un componente. El componente es un potenciómetro. Y este de acá también es un componente, este es un LED. Este de acá es una resistencia. Entonces, este esquemático, este circuito, está realizado, está compuesto de 4 componentes. Una alimentación, batería de 9 voltios, una resistencia variable, un actuador o un consumo, el LED, y otra resistencia, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a armar en Proteus ahorita. Entonces, voy a Proteus y lo que voy a hacer es armar eso. ¿Ya? Voy acá. Traigo mi Proteus por este otro lado. Ya. Y ahora. Ya. ¿Dónde van a ir a buscar en Proteus sus componentes? Ojo, por favor, acá presten mucha atención. Una vez instalado el Proteus, todo va a estar vacío. Acá van a ir a instalar. Acá donde dice Pick Device se llama, ¿ya? Vamos a buscar los componentes. Le damos clic a esa P. ¿No? Le damos clic a esa P y se abre una biblioteca de componentes. Acá, en esta partecita, acá, se busca el componente, con su nombre se busca, ¿ya? El nombre en inglés, por favor. Entonces lo van a buscar, si lo van a simular mañana, entonces lo van a buscar con el mismo nombre que yo lo voy a hacer. ¿Qué componentes hemos dicho que tenía? Una batería, ya, una resistencia variable, otra resistencia normal y un LED. Entonces nosotros vamos a buscar ese componente. Primero una batería, en inglés, battery, de esta forma. ¿Ya? Battery. Podemos usar esta, ¿ya? Cualquiera de esas 3 baterías. Yo voy a usar el que dice cell, esa voy a usar. Le digo en aceptar. Si nos fijamos acá en esta partecita acá, ya hemos seleccionado, ¿no? Ya hemos elegido en este espacio donde van a ir nuestros componentes de esa gran librería, ya hemos seleccionado el componente que voy a utilizar. Es decir, es como si tú fueses a comprar a una tienda de electrónica, necesito una batería, necesito una resistencia y te lo llevas a tu casa, ¿no? Es lo mismo, cuando vas a Pick Device, es como si estuvieses yendo a una librería, a una tienda de electrónica y aquí buscas el componente. Una vez que lo encuentras, te lo llevas a esta parte blanca que está aquí, que son los componentes que vas a trabajar. Buscaremos una resistencia. La palabra para resistencia es resistor, ¿ya? O resistor, ¿no? Entonces, este resistor van a buscar, resistor ASIN MDLS, ¿ya? Este. Y por favor, por acá también prestemos atención, por acá. Van a elegir aquellos componentes que tengan esos pads, ¿ya? Esas huellas de color rosado o lila, ¿no? Eso van a elegir. Hay otros que son de color rojo, les voy a mostrar. A ver, por acá debe estar, las resistencias. Veamos. Estas, por ejemplo, también son resistencias, pero si se fijan acá, sus huellas son de color rojo. Esas no vamos a elegir. ¿Por qué razón? Porque hay 2 formas de resistencias. Aquellas que son SMD pequeñitas, que son de soldadura superficial por encima, y aquellas que son True Hole, que son de soldadura haciendo una perforación en la placa. Entonces vamos a utilizar aquellas que tienen la perforación en la placa. Entonces esas son las de color rosadito, ¿ya? Entonces
nosotros seguimos buscando, entonces vamos a buscar el resistor, ¿no? Busco resistor, acá le doy pick y le digo resistor. Me he olvidado de una S. Resistor. Y acá está. Y si me fijo, colegas, fíjense bien, acá, si nos fijamos acá, sus pads, sus huellas son de color rosado o lila, ¿no? Esas tenemos que elegir de los componentes, ¿ya? Entonces ya tengo la resistencia. A aceptar. Como ya me muestra la resistencia, yo le doy en aceptar. Y acá está resistor, aquí aparece. Pues voy a enfocar con la flechita. Acá aparece, ¿no? Vamos a enfocarles. Acá. Ahí está. Ya. Este voy a eliminar porque este se ha seleccionado por error. Borrar, aceptar. Entonces tenemos la batería, que es el cell, tenemos el resistor, ahora necesitamos la resistencia variable. Ya. Tenemos la batería, tenemos esta resistencia, necesitamos la resistencia variable. Entonces voy a pick y busco. Vamos a buscar potenciómetro, ¿ya? Potentiometer. No podemos buscar potentiómetro. Entonces, siempre es potentiómetro. Bueno, no aparece con potentiómetro. Vamos a buscar con pot. Y aquí está. Sí. Con pot. Este van a elegir el pot HG active, ¿ya? Porque este muestra, nos va a mostrar los valores de subida y de bajada de la perilla del potenciómetro. Entonces este, ¿ya? A aceptar. Ya tenemos el potenciómetro, tenemos la batería, tenemos la resistencia, solamente nos falta el LED. Entonces buscamos en Pick Device, aquí buscamos como LED Z, van a buscar como LED Z. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el LED, este es el símbolo del LED, este va a brillar. Voy a utilizar un LED BIRI, ¿ya? El LED BIRI, pueden utilizar el rojo, pueden utilizar el green, pero les recomiendo el BIRI, en aceptar. Ya tengo los 4 componentes seleccionados aquí, en esta parte. Entonces de acá voy a jalar a mi espacio de trabajo. Jalo. ¿Ya? Ahí está, la batería. El LED también lo jalo por acá. Como está en el esquemático lo voy a armar. El potenciómetro también lo jalo por acá. ¿Ya? Y como está invertido, está horizontal, yo le doy clic y le digo girar en el sentido horario, ya, lo giro. Y pongo una resistencia por acá, esta resistencia. Si se fijan, estoy armando igual que el esquemático de este lado. Lo único que me queda es unir. Entonces, uno de este punto, acá lo uno, también uno esta parte con esto. También uno esta resistencia con el cátodo del LED y después me voy al negativo. ¿Ya? Hemos unido, he armado similar a este esquemático en el Proteus. Ahora solamente queda simular, pero sin antes cambiar los valores. Acá tenemos una resistencia de 300 ohmios, pero acá, si se fijan, es de 100 ohmios. Entonces esto vamos a cambiar. Aquí le voy a decir, le doy doble clic, una vez más, le doy doble clic al componente, acá vamos a cambiar, aquí le digo 100 ohmios, a aceptar. ¿Qué más? Este potenciómetro es de 100K, entonces acá yo voy a cambiarlo, ¿no? Vamos a ver si da con 100K, le pondré 50, ¿ya? 50K, 100 me parece mucho, 50K, aceptar. Y la batería aquí es de 1,5 voltios en el Proteus, mientras que acá en el diagrama es de 9 voltios. Entonces yo le doy clic acá y cambio el valor de la batería. Vamos a decir que sea de 9 voltios. Aceptar. Como todo ya está cambiado, ya, el LED no es necesario cambiar, el brillo solamente es único. Yo le voy a dar acá en esta partecita, acá, en el Proteus,
acá, se los voy a señalar, en esta parte de acá, aquí, en ese play le voy a dar, ¿ya? Le doy en ese play, simular. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, si se fijan, voy a bajar el potenciómetro, la resistencia, a un valor mínimo, ¿ya? Y brilla el LED. Voy a subir la resistencia, es decir, estoy aumentando el valor de la resistencia, 50K, y se apaga, ¿verdad? Voy a hacerlo con unas, este 50K es mucho, ¿ya? Voy a hacer con otro valor, voy a hacer con 10K, 10K2, se va a visualizar mejor. Le doy play. Al darle play, si le pongo a esta resistencia un valor alto, como ya habíamos visto, las resistencias se oponen al paso de electrones, entonces yo le voy a poner su máximo valor. Por aquí están viniendo los electrones, vamos a marcarlo con esto por favor, por acá están viniendo los electrones, viene, ya, así, por acá vienen los electrones, están viniendo por acá, pero como la resistencia variable, el potenciómetro está en su máximo valor, 10K, dice los electrones no pasan por acá. Entonces, como no pasan por acá, esos electrones no se llegan a conectar al polo negativo, no cierran el circuito. En ese sentido, este LED no se va a encender, ¿ya? Pero ¿qué pasa si bajo la resistencia? Es decir, digo por aquí que pasa una cantidad de electrones, entonces bajo el valor de la resistencia. Si se fijan, el LED se está empezando a encender. Voy a llegar a 0. Muy bien. Y de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? El LED está brillando. ¿Por qué razón? Porque los electrones que están por acá ya no encuentran resistencia. Su resistencia ha llegado a 0. Entonces, por aquí siguen pasando los electrones. Pasan por el LED. Al pasar por el LED lo encienden y llegan al polo negativo, del positivo al negativo. En este sentido se cierra el circuito, no hay nada que impida que los electrones puedan pasar libremente, por eso se enciende el LED. Pero, a lo contrario, si yo aumento la resistencia, se llega a apagar el LED. ¿Por qué? Porque al aumentar la resistencia nosotros decimos que no pasen más los electrones. En ese sentido este va a estar apagado. Ya. ¿Dudas y consultas, colegas? Ya. Si no hay dudas y consultas, colegas, por favor, para la próxima sesión tenemos que tener instalado el Proteus. Vamos a hacer varios proyectitos como este ejemplo que hemos mostrado, ya, varios. Vamos a sacar de este PDF. Los que puedan instalarlo pueden ir trabajando con este diagrama. Es muy bonito este C-Kit. Ya les voy a compartir al grupo. Se puede armar de forma que puedas hacerlo en el simulador o también de forma que puedes hacerlo en un protoboard. Te compras los componentes físicos y lo puedes armar también. ¿Ya? Igual se va a ver la misma dinámica, igual el LED va a empezar a brillar y disminuir si es que bajas la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces el C-Kit les voy a compartir para la próxima clase que vamos a tener, por favor, su Proteus instalado. Para eso la licenciada les va a compartir los links de cómo instalar Proteus, cómo cambiar el idioma también, ¿ya? Que están en YouTube también, colegas. Eso sería, licenciada María, hasta este momento hemos tenido 2 horas de sesión. No sé si tiene dudas, aclaraciones con los participantes, Lice María. Licenciado Marcos, muchísimas gracias. Yo creo que los participantes están satisfechos con la gran introducción que hemos dado en esta unidad temática. Ya, Lice. Gracias, Lice. ¿Ya ve? Muy bien, Lice. Marcos, no se vaya todavía. Sí, ya en el grupo ya lo he incluido, Lice. Ahí tenemos actividades de los participantes que han enviado referente a las resistencias. La actividad que dio número 1. Número 2, ya subí el caso de Proteus.
el Drive y el video tutorial que usted también hizo ya está en el WhatsApp. Ya, Lice. Ya, Lice, entonces vamos a subir también este video que hoy día hicimos. Tuvimos la mala suerte de la señal. Las dos líneas totalmente se han congestionado, tanto Tigo y Entel acá, por el lado de Guarizat. Mira, Lice. Ya. Ya, Lice, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, Lices, y así les explico la última actividad, porque a manera de... Les comento que... Gracias, Lice. Ya. No, está bien. Sí. Ya, acá, Lices. Les comento, Lices, que como la señal baja, entonces la computadora lo he desconectado, estoy con el celular nomás, porque rato se cortaba. Ya, Lices, comentarles, ya nos ha mencionado, Lice Marcos nos va a acompañar en las sesiones. Yo les solicitaría tolerancia, porque hay momentos que Lice Marcos tiene actividades, les mencionaba que estaba en otros diplomados, y es necesaria también su participación, porque a ustedes mucho les despeja. Ahí también yo les voy a seguir apoyando. Al mismo tiempo también decirles que sí tenemos choque, hay ratos de horarios, porque hoy día investigación creo que le toca, ajedrez también le toca, y al mismo tiempo otros ciclos más les estaba tocando. Entonces hay veces hay ese choque, como estaba permitido 2 ciclos, tenemos choque de participantes, pero como ya he mencionado, el Lice Marcos lo tiene. Buenas noches. ¿Alguien quiere decirle antes que se vaya Lice Marcos algún comentario? Ya, no hay nada. Muchísimas gracias, Lice Marcos. Buenas noches, está el Lice Octavio. Ya, sí, Lice, a todos, por favor, colegas, la sesión presencial también es bonito, ya, diseñar la plaquita, a veces la sesión virtual un poquito también es, no diríamos muy pesadito, sino que se introduce, ¿no?, a lo que es la parte teórica, pero la parte práctica es muy llamativo, colegas. Entonces yo les pido que se instalen Proteus y en base al documento que les voy a mandar, ese C-Kit, armemos algunas simulaciones, ¿ya? Les va a ir bien, van a aprender mucho, colegas. Nada más, Lice, saludos y hasta la próxima. Ya, Lice Marcos, antes que se vaya Lice, ¿Sí? gracias, Lice. Antes que se vaya Lice Marcos, le comento lo siguiente y les comento a los demás participantes. En este curso número 1,